10 de la mañana, 31 minutos, sigue lloviendo en Montevideo. Ahora aquí en la Ciudad Vieja paró un poco, pero estaba diluviando hasta hace algunos minutos. Está aquí en estudios, como habíamos anunciado más temprano, Valentín Trujillo, periodista, escritor. Acaba de editar su último libro de cuentos, Entre Jíbaros. Su perfil dice que nació en Maldonado en el año 1979, profesor de idioma español y literatura, trabajó como docente en secundaria, en un vivero, en una estación de servicio, en una librería, en un aeropuerto. ¿Qué hacía en el vivero? ¿Enseñaba el Quijote? No sé qué hacía. Enseñaba el Quijote. Estudió cine y periodismo. Tormes, sí. Y trabaja actualmente en el diario El Observador. ¿Cómo está, Valentín? Buen día. Hola, buen día. Gracias por la invitación. ¿Me permitís un poquito, Leandro? Sí, porque claro, yo sé que vas a hacer la entrevista. Además fue una muy buena idea tuya presentar a Valentín. Yo lo leo generalmente en la contratapa y en algunas de las cosas que publica en El Observador, pero fundamentalmente en la contratapa, donde hay las contratapas se han convertido en el mundo del digamos de las publicaciones diarias, de los diarios, concretamente como uno de los puntos fuertes, uno de los puntos en donde, además de el libro, tenemos la costumbre de empezar el diario por atrás. Sí. Algunos ya lo dijo Jaime Ross en una canción, ¿no? Ah, sí. En El hombre de la calle. Sí, probablemente porque antes, por ejemplo, las páginas deportivas estaban en la parte de atrás de los diarios. ¿Cómo funciona eso de la columna, Valentín? Es una especie de bestia hambrienta que 2 veces por semana pide alimento. Esto lo estoy haciendo. Te devora. Sí, realmente sí. Esto lo estoy haciendo desde el mes de enero de 2006. Sí. ¿Cuántas llevas hechas? No tengo el número exacto, pero es un cálculo matemático. Son 8 por mes. Sí. Por lo tanto son... sí, son 96 al año. Sí, 100 y pico al año. Estoy llegando a las 450 aproximadamente. Bien. Y esto implica, por un lado, desde el punto de vista cuantitativo, un músculo muy interesante. Es un espacio que en el diario El Observador me dan una libertad casi que absoluta. Yo vuelco ahí mis intereses, mis gustos. Claro. Escribo. Hay un editor que dice que mi contratapa es una especie de baúl de turco. Ajá. Porque ahí hay desde crónicas de boxeo hasta perfiles de escritores, hasta recuerdos de películas viejas o películas nuevas, hasta algunos eventos de los medios, de la cultura, del espectáculo a nivel nacional o a nivel mundial. Y hay veces en que se corre el riesgo, cuando tenés 2 veces por semana una contratapa, se corre el riesgo de que, lo llenes con lo primero que se te ocurre porque la necesidad hace que se publiquen. Hay otro dicho en la redacción que dice, nunca se publicó una página en blanco, por lo tanto las páginas siempre se publican con algo. Por lo tanto, para mí es un desafío grande, porque lleva mi firma. Sí. Y eso implica una responsabilidad de que no puedes publicar cualquier cosa, de que tenés que ser lo suficientemente consciente de que, como decías, es la portada y das la vuelta y es la contratapa. Exacto. Y a pesar de que es la última, muchas veces es la segunda. Claro. Por lo tanto, reconozco esa importancia y es cansador, es divertido. Es una presión grande, constante, pero lo más a la difícil vez... es encontrar el tema. Sí, y hay veces en que te pasa lo contrario, hay veces que se te acumulan los temas. ¿Pero lo encarás con la cabeza de periodista o del escritor? Bueno, intento encararlo muchas veces con la cabeza del escritor, por lo menos con un estilo y un desarrollo y una forma de copete que no es la usual para las noticias puras y duras del diario. Y hay veces en que el espacio de contratapa te permite esas libertades estilísticas incluso. Claro. ¿Y lo escribís en la redacción? No. Rara vez lo escribo en la redacción. Porque eso también te ayuda a atraerte un poco del trabajo de periodista, ¿no? Exactamente. Es un ritmo... mis contratapas salen publicadas los martes y los jueves. Ajá. Por lo tanto, tienen que estar listas domingo de noche o lunes de mañana. Claro. Y martes de noche o miércoles de mañana. Por lo tanto, muchas veces intento escribirlas las dos en el fin de semana en mi casa. Muchas veces las escribo temprano de mañana. Muchas veces los lunes empiezan para mí bastante temprano, con la contratapa que sale el martes.
Y intento exactamente abstraerme y estar como en una burbuja muchas veces alejada de la mecánica y de la picadora de carne que es la redacción. Claro, además la columna está hoy por hoy, primero las columnas en general a nivel internacional están siendo independientes de los criterios de la página editorial de los diarios. Es cierto. Primer punto que es muy importante. Segundo, se apela a lo que tú señalabas, es decir, a la propia libertad de quien escribe esa columna, a sus propios intereses, es decir, se confía en el periodista, en la garra del periodista y en el estilo del periodista como para vestir esa columna. Pero tercero, se crea una identidad que se da concretamente entre el periodista y el lector, que es una de las cosas más lindas que puede tener, o una de las recompensas más lindas que puede tener un periodista. Yo buscaba, por ejemplo, cuando el Gordo Soriano escribía las contratapas de Página 12, las buscaba, o Tomás Eloy Martínez, o Juan Gelman, por ejemplo. Juan Gelman es un muy buen columnista. Los españoles tienen algunos columnistas muy buenos. Antonio Muñoz Molina me parece que es el mejor de todos, ¿verdad? Bueno, ni que hablar los norteamericanos, ni que hablar los italianos, que diarios como La República, por ejemplo, de Italia, están afirmados básicamente en las columnas. La edición del New York Times, lo hemos hablado aquí incluso con Leandro, la paga, no la que recibimos online, que esa es la paga. Se afirma enormemente en las columnas de opinión, es decir, en el criterio, en el juicio, en la orientación, en la musculatura intelectual, en el conocimiento de los columnistas. Una de las cosas más gratificantes debe ser para ti precisamente que el lector se identifique contigo, es decir, que el lector busque martes, jueves, contratapa. Hoy es de Valentín Trujillo, vamos a ver qué pasa con él, vamos a ver qué se le ocurrió. Hay un feedback interesante con los lectores. En muchos Tiene casos, más de literatura que de periodismo, ¿no? Sí, es cierto. Pero digo, hay veces en que los lectores escriben felicitando, otras veces escriben criticando, otras veces escriben marcando errores, otras veces escriben explicando mejor una idea que de pronto en la columna no quedó del todo especificada, digamos. Hay una cuestión interesante, se crea una linda complicidad. Yo intento responder a los lectores en general quedan, incluso los que hacen las críticas más duras, cuando reciben una respuesta del periodista, el efecto es muy extraño, enseguida generan una especie de calma ante su crítica y terminan agradeciendo. Sí, hay toda una corriente en América Latina, atención, que es la del llamado periodismo narrativo. A mí no me gusta. Haciéndole una entrevista a Villoro me decía que sí, que el periodismo narrativo le parecía el nombre correcto, no periodismo literario ni literatura periodística. A mí el que me gusta más es el de los norteamericanos, el non-fiction, ¿no? Pero hay publicaciones, El Malpensante, Etiqueta Negra, El Puercoespín, Frontera D en España. Hay varias que están afirmadas en columnas, donde la noticia prácticamente no existe. Es la columna de opinión, de opinión o de evocación, como decías tú, ¿no? ¿Te gusta mucho el cine? Me gusta muchísimo el cine. Soy una especie, entre comillas, de cineasta frustrado. Estudié en Cinemateca un par de años. En realidad, mi pasión cinéfila nació en mi casa y fue gracias a mis viejos. Desde muy chico vi películas que de pronto no sé si eran para la edad en que las vi. Mis padres siempre vieron con nosotros, conmigo, con mis hermanos y yo, un montón de películas y el curso básico lo tuve en mi hogar. Luego intenté estudiar, llegué a la escuela de cine de Cinemateca, estuve un año y me defraudé un poco y volví a mi Maldonado natal y ya agarré para el lado de la docencia y finalmente hacia el periodismo. Pero hay como una vuelta cinéfila y sigo siendo. Ahora me toca escribir de cine.
Está bien, bueno, no está mal analizar el cine por dentro, ¿no? ¿Cuánto te aporta ese trabajo semanal de las columnas para la literatura? Por ejemplo, para publicar este libro de cuentos. No tanto el de las contratapas, sí el trabajo de la redacción. Claro, el trabajo del ejercicio me refiero. Exactamente. Y en este libro, me ha aportado alguna de las historias. ¿Porque venía a hablar de un libro? Sí, parece que sí. Hay una de ellas que es la más notoria, que es un cuento que se llama Un knockout de 50 años. Es la historia de un legionario uruguayo que peleó en la Segunda Guerra Mundial, y esa historia y esa anécdota de esa pelea de boxeo en el desierto del Sahara es parte de una historia que yo tuve que hacer con un legionario que vivía en Rocha. ¿Que existió? Existió de verdad. El tipo, de hecho el cuento tiene una especie de brevísima introducción, y es una frase que exactamente este legionario de apellido López, un nombre de Rocha, me le dijo: yo creía que la libertad del mundo estaba en juego. Y que yo tenía algo para hacer. Y por supuesto, y era esa disyuntiva entre los aliados y el nazismo. Sí. Y ahí el tipo dijo: bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y era muy joven y no podía avisarle a los padres lo que tenía en mente. Entonces el tipo se fue de Rocha, se tomó un tren hasta Montevideo, en Montevideo se tomó un barco. y eso pasó. Y el barco durante muchos días navegó hasta las costas de Canadá. Era un peligro navegar por el Atlántico Norte porque los submarinos alemanes hundían todo lo que se les cruzara. Y desde Canadá manda un telegrama, creo que desde Terranova, no me acuerdo, manda un telegrama a la casa diciendo: me alisté, me fui a pelear a la guerra. Al hermano mayor, y le dice: avisale a mamá. Que el tipo llega a Londres, en Londres dice: bueno, esto es un uruguayo, será un espía, querrá pelear con nosotros, vamos a mandarlo a la legión extranjera con los franceses. Que en ese momento el ejército francés estaba dividido en dos: estaban los colaboracionistas, que eran Vichy, y estaban las fuerzas de la Francia libre. El tipo hace toda una vuelta porque no podían ir para llegar al Mediterráneo, van por el sur de África, tocan en Sudáfrica, entran por el canal de Suez y llegan a Egipto después de meses de navegar. Y terminan en el Sahara. Terminan en el Sahara peleando contra Rommel y contra el Africa Corps. Y parece que Rommel, fiel a sus tácticas de zorro del desierto, traicionero y demás, sí. El tipo se escondía, daba vueltas y no atacaba, y entre franceses e ingleses hay una clarísima rivalidad de siglos. Parece que la tropa estaba un poco picante el ambiente, y entonces los generales dicen: vamos a hacer una pelea de boxeo entre estos tipos. Esto que estoy contando está en el cuento, pero es verdad. Un uruguayo estaba en la mitad de eso. Bueno, la pelea de boxeo sucede, y después en el cuento... Con el uruguayo como uno de los boxeadores. El uruguayo representando a la Francia libre contra un inglés, representando al ejército inglés. Eso sucedió... ¿Era boxeador No era boxeador. El legionario no era boxeador, pero era un tipo muy alto, muy fornido, que tenía una gran piña. Había dado un par de piñas. Había dado un par de sopapos, y el francés, el general francés al mando, sabía de eso. Claro. Luego hay un montón de elementos ficticios que le agrego yo, pero en todo caso es un pequeño homenaje a este tipo, al legionario López. Luego me contó, yo creo que su anécdota vital es una hermosa biografía. Él después de la guerra va a Marsella, y en un bar, no sé, se pelearon por una muchacha entre marineros, y él gritó: legionarios a mí, porque lo estaban matando, y 3 o 4 legionarios que estaban en ese bar saltaron como que apelaron a una especie de hermandad y terminaron salvándole la vida. Creo que en el fondo de esto también está, por detrás de la mirada periodística, un intento de rescate para la literatura de tipos que andan ahí, ¿no? El taxista que me trajo acá hasta la radio me contó una historia increíble en la mitad de la tormenta en la Rambla. Es taxista ahora, pero había sido práctico de puertos y había trabajado por una naviera griega. A ver, en todos lados hay historias, y me parece que siempre está el riesgo de que las historias abrumen al escritor porque hay demasiada información en la realidad. Pero reconociendo algunas que tienen potencial narrativo, es que intenté hacer este libro. El final de ese cuento, ¿es Rodríguez o López? No, Rodríguez es el nombre ficticio. El cuento Rodríguez. López es el legionario verdadero. Sí, el final es un invento. El final es creación tuya. Sí, no lo vamos a contar porque ya estaremos develando. No, claro. Pero es un final, digamos, que le pone el moño a una historia realmente muy increíble, y más increíble a partir de que contás que realmente sucedió. Está basado en una historia real de un uruguayo que dijo: yo tengo que hacer algo y me voy a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente.
No, pero ocurre lo clásico, el mayordomo es el asesino, ¿no? Sí. Queda develado al final del cuento ese desenlace. ¿Cómo te hiciste con esa historia? ¿Cómo conociste a este rochense? Fue un encargo periodístico, como te decía. Tuve que ir, creo que era el año 2008. Me mandan a Rocha a decirme que existe este señor y que es una buena historia para el diario del sábado. El Observador desde hace varios años tiene el sábado una edición especial, un poco más arrevistada, un poco despegada de la agenda de la semana, con intento de contar historias diferentes. La gente en el fin de semana también está en un distinto ánimo, ¿no? Y bueno, y surgió esta posibilidad. Yo fui hasta Rocha, fui a la casa de él. El hombre tenía en las paredes una foto increíble de cuando De Gaulle vino al Uruguay. Creo que en el año 64 o 65. Y había dos fotos, una de Gaulle desfilando bajo en un típico esos autos que son tipo Lincoln, me parece como el que mataron a Kennedy. Esos autos abiertos haciendo la avenida por 18 de julio bajo una lluvia torrencial, y la otra es De Gaulle dándole la mano a él y poniéndole la medalla a él. Porque De Gaulle vino y dentro de su visita tenía la premiación a legionarios uruguayos que habían peleado por Francia. Claro. Increíble, o sea que, ¿no? La génesis está en una nota periodística que luego termina desembocando en una anécdota literaria. ¿Te nutrís de historias siempre que tienen una punta real, o hay algunas que salen directamente de tu cabeza? No. En realidad hay este libro tiene 8 cuentos. Y creo que 5 de ellos son anécdotas absolutamente inventadas. O sea, es ficción pura. Y bueno, muchas veces sí, es la realidad la que, como decíamos hoy, ¿no? La que te da el combustible. Pero no, también hay invención y hay un poco de trabajo ficticio. Hay otro cuento que me gustó a mí particularmente, que es el de la final del 30. Stabile, así se llama. Guillermo Stabile, sí. Así se llama el cuento. ¿Cómo es esa historia? ¿Esa sí surgió de tu cabeza? No, bueno, en realidad tiene muchas puntas reales, ¿no? Pero... Esa también, digamos que se parece a la del Legionario en cuanto a que sí es basado en un hecho histórico concreto. Es la final del 30, Uruguay-Argentina, y me gustó dar vuelta un poco la visión y poner el protagonismo en la piel de un argentino, claro, que era el goleador de esa selección, era uno de los jugadores más importantes, pero a la vez era un muchachito, y bueno, y mi invento es que a algún dirigente uruguayo se le ocurre la triquiñuela de intentar sabotear al tipo en la final. De hecho, se nombran algunos episodios que son reales. Sí hubo una amenaza contra Monti, el jugador argentino, una amenaza de muerte, que le habían mandado un telegrama a la familia de Buenos Aires diciéndole que iban a disparar contra él. Desde la multitud iba a salir un disparo. Es cierto que los jugadores argentinos no quisieron formarse en fila para cantar el himno. Es cierto que en el entretiempo hubo problemas. Y es cierto que durante muchísimos años, yo de hecho leí una larga entrevista que le hizo El Gráfico en la década del 80 a Pancho Barallo, que era uno de los jugadores. Ellos siempre se recriminaron esa final. Claro. Y que perdieron porque arrugaron un poco. La podrían haber ganado. En la cancha la podrían haber ganado, pero había muchos factores externos. Estaban convencidos que eran un equipo mejor que el de Uruguay. Y a la vez estaban convencidos de que Uruguay se lo ganó un poco a prepo. Claro. Y ante eso no podían reclamar, porque en realidad, y esto lo dice el cuento, estos equipos uruguayos y argentinos se conocían de los Juegos Olímpicos. Casi que los mismos jugadores habían jugado 2 partidos finales, porque el primero se empató y el segundo lo ganó Uruguay en las Olimpiadas del 28 en Ámsterdam. Se conocían, sabían cómo eran, conocían sus personalidades. Y bueno, en ese cuento, desde el punto de vista estilístico, hay un intento de forzar la situación, y es reconstruir el partido por la literatura, digamos. Y es raro eso, porque considero que el Uruguay, siendo un país tan futbolero, no es fácil, tiene... ¿no?
no es fácil y además no hay muchos ejemplos. Hay veces que un escritor, necesita tener ciertos precedentes para ver desde qué piso parte. No hay demasiados ejemplos de ficción futbolera en Uruguay. ¿Por qué será eso? Bueno, no, eso no lo sé, pero el hecho concreto es que... Porque aparte, en el cine es muy difícil recrear un partido de fútbol. Sí. De hecho, los intentos que se han hecho son bastante funestos en general. Muy malos. Cuando las personas que estamos acostumbrados a ir al fútbol vemos una película donde se muestra un partido de fútbol, nadie lo cree, digamos. En el cine es muy importante creerse la historia. Sí. Y en el cine es muy difícil de reproducir, pero en la literatura se debería haber explorado más, por lo menos en Uruguay, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, ojo que no estoy diciendo que yo esté abriendo un camino virgen, porque ha habido precedentes. Hay casos, claro. Galeano escribió sobre fútbol, sí, pero en un estilo distinto. Creo que Eliseo Salvador Porta, no sé si hay... los precedentes no son demasiado fuertes. Yo creo que quizás ahí, y ya esto es una opinión mía, pero no tenemos un periodismo deportivo escrito con una pluma así demasiado desarrollada. Quizás eso también no haya colaborado, ¿no? Bueno, porque uno lee las crónicas deportivas del País de Madrid, por ejemplo, sí, y uno ve cierto vuelo literario en un partido del Real Madrid contra el Barcelona. Sí, hay un cronista que yo leo mucho. Acá no sucede eso. Diego Torres, claro, es un periodista argentino además, y eso creo que es una ventaja. Lo hablábamos con un compañero de redacción. Quizá el periodismo deportivo tuviera otra factura si lo hicieran extranjeros, claro, que pudieran escribir con otra independencia. Claro. Pero bueno, la cuestión es que yo me planteé un desafío en ese cuento, y es que la porción, es el cuento más largo del libro, y la porción de descripción del partido es realmente larga. Y hubo gente que lo leyó y me dijo, che, esto está un poco largo, y yo quise que quedara así para mostrar la intensidad de lo que fue ese juego, y de las emociones y de lo cambiante que fue. Era un partido que empezó ganando Uruguay y las tribunas se vinieron abajo, y los argentinos dan vuelta y termina el primer tiempo 2-1 ganando Argentina, y sigue atacando a Argentina, y ahí sale ese viejo dicho que dice, ataca Argentina, gol de Uruguay, que es increíble, pero creo que se mantiene todavía hasta hoy. El otro día era ataca Colombia, gol de Uruguay. Gol de Uruguay, sí. No se sabe por qué, pero Uruguay se siente muy cómodo jugando de contragolpe. Vaya a saber qué conexiones entre la psicología y el fútbol y la sociedad hay. Al Uruguay le gusta defender y le gusta la situación extrema, ¿no? Le gusta la situación extrema, y en este partido hubo algunos errores arbitrales que favorecieron a Uruguay, y entonces justamente yo lo que hice fue poner la carga dramática en los argentinos, de los que uno termina sintiendo cierta lástima. Sí, totalmente. No, pero además el cuento además hace un aporte muy interesante, más allá de todo el contenido de ficción que tenga, para cómo contamos la historia de los uruguayos, ¿no? Porque estamos aburridos de escuchar crónicas y relatos sobre la final del 50 y todas las adversidades a las que se enfrentaron 11 jugadores de la selección en Maracaná, y no hay mucho menos crónicas o mucho menos anecdotario oral sobre la final del 30, y que donde genial. Los argentinos se enfrentaron quizás a una situación mucho más adversa que la de los uruguayos en Maracaná. Quizás, es cierto. Digo, desde el punto de vista me refiero a la presión, ¿no? Absolutamente. Bueno, a los hinchas argentinos les boicotearon el vapor de la carrera, llegaron con el partido terminado. Ahí en realidad hay un invento mío. Yo hago que la selección argentina concentre en un hotel ficticio en la Ciudad Vieja. En realidad ellos concentraron en Santa Lucía, en un hotel que estaba sobre el Santa Lucía, alejados de Montevideo por la presión que existía. Claro. Fueron escoltados por la policía, porque la gente que les tiraba cosas. El juez, que era un belga, Langenu, primero, nadie quería arbitrar la final. Nadie se animaba. Y el belga dijo, está bien, yo accedo, pero si hay un auto en la puerta del estadio que apenas terminó el partido me deja en el puerto y me lleva a un barco que está en la bahía, cosa que yo esté a salvo. Era un ambiente complicado. Estamos en el año 30, cuando uno ve fotos de la época, había guardias y policías que tenían las Tommy Gun, las metralletas como las de Al Capone. Sí. Era un ambiente pesado realmente. Pesadito, ¿no? Y creo que dentro... Por detrás de la gloria del Uruguay que ganó a huevo y ganó poniendo lo que hay que poner, y la mística de la celeste, hay un montón de elementos que son bastante como jodidos, que digamos. habitualmente dejamos de lado y solemos subrayar cuando le toca un cuadro uruguayo, ¿no? Bueno, pero eso también está en el cuento y es parte del picante. Claro. ¿Ese es tu cuento favorito de este libro? A mí el de Cocinero de Napoleón me gustó mucho. Sí, ese creo que es mi cuento favorito. ¿Sí? Si tuviera que elegir uno, sí, obviamente que esto...
Yo los escribí todos y me gustan todos y creo que todos se sostienen, o espero, eso lo diría el lector. Pero el del cocinero de Napoleón me parece que tiene, también de nuevo, ¿no? Es tomar una época concreta de la historia, tomar elementos reales y luego, bueno, inventar, crear qué fue lo que pudo haber sucedido en esa situación, ¿no? Después de Marengo, se llama. Sí, es basado en una anécdota real. La batalla de Marengo fue una batalla en el norte de Italia básicamente entre franceses y austríacos. Napoleón todavía no era el emperador, sino que era el primer cónsul, pero era un tipo que le había dado en términos futboleros era un capitán joven que le había dado una mística. Claro. Hizo cruzar los Alpes a su ejército, con un ejército harapiento, hambriento, descalzo, con escorbuto, con terribles problemas, y les inyectó una nueva energía y los hizo ganar un par de batallas. Después de esta batalla de Marengo, el cocinero de Napoleón, que era un tipo llamado Durand, tiene que prepararle un plato al jefe. Entonces manda unos soldados que le intenten conseguir lo que puedan. Un cocinero que había pertenecido a la corte y que había sido reclutado por Napoleón. Claro, había sido cocinero de Luis XVI, era un tipo que estaba acostumbrado a cocinar en una gran cocina llena de sirvientes y con la cara empolvada, el lunar y la peluca. Claro. Y Napoleón le dijo, se terminó, usted ya no es más el cocinero real, le sacó la peluca, le lavó la cara, le dijo, usted va a venir conmigo a acompañarme en mi campaña. Y increíblemente, Durand, de esa forma, descubre otra forma de sí mismo. Y descubre que debajo de esa cuestión anticuada de la realeza, todavía tenía pasta para ser buen cocinero. Y eso se lo produce Napoleón, ¿no? Entonces manda a unos soldados a buscarle lo que encuentra en la vuelta, y un soldado le consigue una gallina flaca en una granja, otro le consigue unos huevos, unos que van a un arroyito donde hay un austríaco muerto. Escarban y en la arena consiguen los cangrejos, y más o menos con eso y con una sartén robada por ahí, el tipo tiene que cocinar algo que deje conforme a Napoleón, que de verdad desde la mañana, esto ya es la noche, y desde la mañana no probaba nada porque había estado dirigiendo al ejército. Y esta receta es real, la receta se llama pollo a la Marengo, existe, es una de las más renombradas de la cocina francesa, pero surge de una elaboración que es totalmente improvisada porque es lo que le trajeron. Pero es real de ese episodio. Es real, exactamente real. Este cuento yo se lo debo a Hugo García Robles, al que escuché una vez en el Centro Cultural de España hablando de la historia de la receta, y dije, creo que acá potencialmente hay algo. Creo que además la receta tiene cierta semilla narrativa. Una receta tiene una introducción, tiene un desarrollo por facetas, tiene un final. Por lo tanto, tiene mucho suspenso, ¿no? Tiene suspenso. El cocinar tiene mucho suspenso. ¿Cómo va a quedar y si le va a gustar al homenajeado, en este caso a Napoleón, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y el tipo a lo largo del cuento va desarrollando la receta hasta que finalmente le entrega el plato a Napoleón. Y él se va a comer un pan duro al lado de un fogón con los soldados, que es a donde él pertenece. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando con Valentín Trujillo sobre Entre Jíbaros, este libro editado por Estuario Editora.